Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ariel Guglielmucci. Yo trabajo acá en la Universidad Técnica Nacional. No sé cómo Sebastián hace un tiempo. La idea de la facultad era sumarse a este ciclo de charlas que están haciendo desde hace un año y medio. Y nada, desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria nos abrieron las puertas como para que nos podamos reunir. No tengo mucho más avisos parroquiales. A la salida va a haber un banner. Extensión Universitaria es el área de la facultad que da cursos de programación y todos son programadores y probablemente no les sirvan eso ya, pero tienen cursos de PM, cursos de calidad, si tienen algún junior para capacitar, ya pueden contar con nosotros. Gracias, Ariel. Bueno, bienvenidos a la Meetup de React.js. ¿Quiénes son la primera vez que vienen a una Meetup o se enteraron por primera vez de esta Meetup? Tenemos varios. Esta Meetup tiene un sabor especial porque es de la facultad donde estuve estudiando y tenía muchas ganas de hacer una Meetup acá en la UTN. Para los que no saben, venimos haciendo un set de charlas como introductorios a React.js para los que no conocen la tecnología y para ir introduciéndose. La idea de la Meetup es, simplemente somos un grupo, iba a decir un grupo, pero somos dos locos, nada más, que lo que hacemos es encontrar un lugar, encontrar un disertante que hable sobre la tecnología y básicamente comunicar entre nosotros, distribuir el conocimiento que vamos adquiriendo al trabajar con la tecnología. ¿Sí? Es así de informal. Lo que queremos es que lo que vamos aprendiendo durante el ejercicio del trabajo lo podamos ir distribuyendo como para poder compartir lo que vamos haciendo cada uno. Hay otro grupo de meetups en Buenos Aires, particularmente hay una que se llama Meetup.js, que lo que intenta es hacer lo mismo, pero en vez de una tecnología en particular, con distintas tecnologías de JavaScript. Así que los invito a que se sumen a un Slack, donde estamos charlando todo el tiempo y es una comunidad, digamos, bastante activa. Así que nada, sin más preámbulos, los quiero invitar a que se comuniquen, a que estén al tanto para los que estén trabajando con lo mismo, o se sumen a aprender o se sumen a aportar con lo que fueron aprendiendo, ¿sí? Sus opiniones sobre la tecnología, etcétera, que eso es algo que uno no puede encontrar en Internet. En Internet encontrás documentación, pero no la opinión sobre qué está bueno y qué no. Así que acá estamos con César y César nos va a explicar, armó una charla del principio de React y bueno, tengo a cargo. Bueno, se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora me voy a mover al otro micrófono. Antes de arrancar, no sé si alguno estuvo en la primera charla. ¿Cuántos estuvimos en la primera? Bueno, más o menos la mitad. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la primera charla, pero básicamente la idea es continuarlas, hacer varias. No sé si vamos a hacer 3, 4 charlas de este estilo, introduciendo a React de a poco. ¿Sí? Es el retorno. Así que, a ver, vamos a cambiar el micrófono. Hola, hola, hola. Este va a ser un quilombo. Hola, hola, ahí está. Hola, ahí estamos. Bueno, entonces, la idea es seguir las charlas. Las charlas las vamos a ir haciendo de a poco. Empezamos con lo básico, después seguimos un poquito avanzando en lo que es React. Siempre tratando de transformar esta forma de pensar la programación en la forma de programación de React. ¿Está medio fuerte esto? A ver. Hola, hola, ahí está. Me estaba retumbando la cabeza. Así que bueno, la otra pregunta que hice en la primera charla es ¿cuántos de nosotros programamos en JavaScript primero? Bien, muchos. ¿Cuántos de nosotros ya estamos programando en React, aunque sea de forma amateur? Bien. ¿Y cuánto lo estamos haciendo de forma profesional? Bueno, somos, por lo menos que veo que estoy en una comunidad bastante grande. Los que después quieran charlar conmigo, hay oportunidades laborales, pero la comunidad está muy activa, hay mucha gente que está necesitando este tipo de perfiles. Nosotros lo hacemos más que nada porque nos gusta, pero bueno,
siempre hay de todo un poquito. Arrancamos entonces con la charla. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la última vez que nos juntamos. Tenía preparado un montón de ventanas, pero justo la presentación no, así que me van a esperar un segundito. Bueno. Ok, bueno. Bueno, la idea de que lo que vimos la última charla fue básicamente las bases de React, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos que saber de básico para empezar a programar? Habían 3 patas, digamos, de React que teníamos que saberlo previamente, que era, básicamente, 1, vamos a programar con un lenguaje que es la extensión de JavaScript, ¿sí? O sea, si ustedes son programadores de JavaScript, van a tener que aprender un poquito más de JavaScript para trabajar más cómodo, ¿sí? Se puede programar en JavaScript normal, no hay problema, pero bueno, la extensión que vimos la última charla fue una extensión que se llama JSX. JSX nos iba a permitir a nosotros de alguna manera trabajar en React de una forma más amigable. Lo podemos evitar, obviamente que al toque se van a dar cuenta que es muy cómodo. Muchos de los que veníamos programando en JavaScript al principio veíamos esa nueva sintaxis y nos parecía rara porque lo primero que pensábamos era cómo puede ser que estemos mezclando 2 tecnologías que nos habían enseñado de que no tenían que convivir, ¿no? Que no podía estar en el mismo lugar un HTML, un CSS y un JS todo en el mismo archivo. ¿Sí? Pero JSX no es HTML, sino es simplemente una extensión del lenguaje que nos permitía simplificar código JavaScript común y corriente, pero que capaz que era un poco verborrágico. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, sí, el lenguaje. Segunda cosa que teníamos que saber es que ya no íbamos a programar casi directamente en lo que el navegador iba a entender, ¿sí? Íbamos a necesitar un proceso de compilación, ¿sí? Para eso íbamos a usar 2 herramientas. Una herramienta que se llama transpilador, que básicamente lo que va a hacer es convertir esa extensión del lenguaje en un lenguaje más básico para que el navegador lo pueda entender directamente, ¿sí? Y aparte del transpilador, que se llama Babel, otra cosa que íbamos a necesitar empezar a usar era un empaquetador, ¿sí? Surgieron algunas preguntas, si era performante, si no era performante. Por ahora no nos vamos a meter tanto en el detalle, ¿no? de si es bueno o no. Básicamente las aplicaciones en React necesitan estos elementos para poder construir nuestras aplicaciones. El empaquetador se llama Webpack y lo que iba a permitirnos era, a partir de nuestra aplicación, ir a empezar a recorrerla, tomando todas las dependencias y meterlo en un solo archivo grande. Y ahí que iba a tener nuestro código, las dependencias de nuestro código, tanto sea JavaScript como otras cosas. Ese era un paquete donde podíamos tener hasta incluso imágenes, tipografías, sonidos, ¿sí? Ese proceso va a ser, digamos, dentro del proceso de desarrollo una parte fundamental. Lenguaje nuevo, proceso de compilación. Y lo último que podríamos decir es el Virtual DOM. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos hablado del Virtual DOM tenía que ver con que React, cuando programamos en React, lo que vamos a tener que hacer es construir ramas de este árbol virtual, desde cero. O sea, yo necesito crear todo el tiempo estas ramas. Estas ramas, si las viéramos dentro del código, serían simplemente objetos JavaScript anidados. ¿Sí? Tiene una estructura, pero es un tipo de dato nativo de JavaScript. ¿Sí? Después que nosotros construíamos una rama, que esa rama ahora vamos a ver cómo la vamos a construir, la vamos a repasar un poquito, lo que intentábamos hacer con esa pequeña rama era representar una vista, lo que nosotros queríamos ver en pantalla, pero esa no la podíamos incluir directamente en el navegador porque no era una rama del navegador, sino que había un proceso que iba a leer ese árbol, iba a empezar a encontrar las diferencias contra el lugar donde íbamos a mostrar la aplicación nuestra, que es un lugar en el DOM, y ese proceso se llamaba reconciliación. ¿Sí? Constaba de 2 partes del proceso de reconciliación, que básicamente era
primero recorrerlo recursivamente al árbol virtual contra el lugar donde iba a desembarcar nuestra aplicación. Ese proceso iba a empezar a encontrar las diferencias, a partir de las diferencias determinaba que tenía que hacer cambios, aplicaba los cambios. Por alguna razón nosotros podíamos hacer que nuestra aplicación vuelva a producir una nueva rama de este árbol virtual y ¿qué iba a pasar? El proceso se volvía a repetir. Pero la segunda vez que se repetía este proceso no iba a destruir todo lo que estaba construido, sino que con el proceso de esta diferenciación iba a detectar solamente los cambios que eran realmente los que se habían producido entre el estado anterior y el estado actual. Este proceso hace que las aplicaciones sean rápidas, eficientes, ¿sí? No necesitamos destruir y construir todo, como por ejemplo podría ser una página HTML básica donde el navegador pedía al servidor una representación de la vista, recibía los datos por HTTP, recibía un HTML y construía una vista a partir de ese HTML. Si hacíamos clic en algún link, volvíamos a hacer un pedido al servidor donde recibíamos una nueva representación y inevitablemente iba a tener que construir toda la página web de cero. Lo podíamos mitigar, sí, con Ajax, lo podíamos mitigar con meternos con JavaScript, pero la base del pensamiento es la misma. Recibimos una representación nueva y React va a hacer ese proceso de diferenciación. Acá hay unos grafiquitos. El rojo era nuestra rama virtual, nuestro Virtual DOM, y el puntito azul básicamente era el lugar donde íbamos a desembarcar, un lugar real en el navegador. Detectaba los cambios, se daba cuenta que tenía que construir y aplicaba los cambios haciendo un patcheo. Bien, producimos el cambio. Hay que mostrar una pantalla nueva, una vista nueva de nuestra aplicación. Entonces nosotros teníamos que reconstruir nuestro árbol virtual. Encontraba menos diferencias, aplicaba los parches y este proceso se repite, ¿sí? Hasta ahí hemos llegado hace un mes más o menos, no sé de cuánto que estuvimos la charla, pasó rápido el tiempo. Y hoy vamos a hablar de componentes, ¿sí? Básicamente, ¿qué sería un componente? Habíamos dicho que en la última charla que en vez de construir nuestro código, por ejemplo, vamos a entrar a... ¿Conocen CodePen? ¿Sí? ¿Lo usan para hacer alguna prueba de concepto? Acá abrí un pen directamente limpio. Vamos a configurarlo para poder trabajar con React rápidamente. ¿Sí? Le vamos a decir que nuestro código va a ser interpretado por Babel. Esto nos va a permitir programar en este lenguaje, en esta extensión. Y vamos a agregar la librería React. ¿Sí? Y vamos a incluir también React DOM. Entonces, no sé si lo pueden ver bien. Ahí. Habíamos dicho que tenemos que crear una rama virtual, una rama de este árbol virtual. Podríamos, por ejemplo, empezar con declarar una variable o una constante, rama, y acá podríamos empezar ya a escribir JSX, que era la extensión del lenguaje. Y acá podríamos poner, por ejemplo, div, h1, ¿sí? Nosotros acá lo que hicimos, guardamos en nuestra constante o variable, vamos a poner variable, es lo mismo por ahora. En nuestra variable rama íbamos a construir elementos virtuales de un árbol virtual. Con ese árbol virtual queríamos que aparezca en pantalla. Entonces ahí aparece el proceso de reconciliación. ¿Quién se iba a encargar de este proceso de reconciliación? React DOM. React DOM iba a recibir dos argumentos. Uno es el elemento, la rama virtual, y otro es dónde iba a parar en nuestra página web. Entonces, podemos poner rama y después podríamos poner un lugar en el navegador que sabemos que existe. Por ejemplo, document, el body. ¿Sí? Bueno, no le gusta la indentación. Le falta el punto y coma. Entonces, nuestro componente más básico iba a ser que alguien que nos permitiera construir esta rama, ¿sí?
y como si fuera una factory. ¿Qué es la factory más básica en JavaScript? Podría ser invocar una función. Así que en vez de tenerlo construido a mano, le vamos a pedir una función que nos construya esta rama. Entonces, el componente más elemental sería, por ejemplo, una función. Entonces, en vez de devolverlo directamente, así le vamos a pedir una función. Por ejemplo, ¿sí? Nuestro componente app, lo único que tenía que hacer es retornar este árbol virtual. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo sacamos de acá y simplemente retornamos la construcción de este árbol virtual. ¿Sí? Este componente ya lo tenemos declarado, no lo estamos usando todavía. La rama que teníamos originalmente la podríamos obtener a partir de pedirle a app que se produzca, digamos, dame la representación de este componente. ¿Sí? Entonces, acá tenemos app es nuestro componente. Rama es el elemento que ha sido creado a partir de invocar este componente. Y render, elementos del árbol virtual y un lugar donde va a desembarcar nuestra aplicación. Este es el componente más elemental. Nosotros acá a partir de esto podríamos de alguna manera comunicarnos con este componente, ¿sí? Podemos pasarle información. ¿Por qué? Porque el componente tendría que representar visualmente a algún dato que nosotros le vamos a mandar, ¿sí? Entonces podríamos hacer algo, por ejemplo, sabemos que nuestra aplicación tiene un título principal, ¿sí? Entonces podríamos pasarle ese título, así ese componente puede ser reutilizado por distintas aplicaciones. Lo vamos a hacer con la misma sintaxis que es en HTML con los atributos, ¿sí? Por ejemplo, app, le vamos a pasar el atributo título o title. Nuevo título. El componente va a ser ejecutado y va a recibir esta información del mundo exterior. Esto lo va a recibir como un argumento en la función, en la firma de la función. Por convención, el primer argumento de esta función del componente le vamos a poner props, porque básicamente es lo que va a recibir un objeto de JavaScript con claves y valores. Las claves son los atributos que le pasamos y los valores, el valor que le asignamos a cada uno de estos. Entonces, dentro de props vamos a tener el título. Y lo que tenemos que hacer nosotros como programadores es, cada vez que me llaman a esta función, es devolver una representación en base de los datos que me están pasando. ¿Sí? Entonces, en vez de hardcodear el título, vamos a decir, bueno, alguien me lo va a enviar desde afuera. Abrimos las llaves. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer? Estas llaves es como la interpolación en PHP o en JSX, en cualquier lenguaje de templates, ¿sí? Lo que va a hacer es básicamente va a interpretar y va a poner el valor de esta propiedad en este lugar del componente, ¿sí? De esta manera lo que estamos haciendo es un componente que va a poder ser reutilizable, ¿sí? Nosotros ahora al cambiarle las propiedades, al invocar el componente, podríamos hacer que este componente reaccione a estos valores nuevos. ¿Sí? Otro título. Bien, ¿qué le podemos pasar? Le podemos pasar tipos de datos, cualquier tipo de datos le podemos pasar, porque en realidad lo que estamos trabajando acá ya no estamos trabajando con HTML, estamos trabajando con JavaScript. Entonces, los datos que le vamos a estar pasando pueden ser strings o pueden ser otro tipo de datos. Por ejemplo, podría ser un valor numérico. Podríamos decir ¿sí? Si hiciéramos esto, el componente va a recibir la cantidad,
Pero como lo pusimos en comillas dobles, lo que va a recibir es el dato como si fuera un string. ¿Sí? Pero si en vez de ponerle las comillas dobles, abrimos las llaves, lo que vamos a estar haciendo en este momento es invocar el componente y pasarle un valor, pero el valor lo vamos a estar recibiendo dentro del componente como si fuera un número. Entonces le estamos pasando un string, le estamos pasando un número y le podemos pasar cualquier tipo de dato que JavaScript maneje nativamente. Esto es muy poderoso porque podemos mandar cualquier dato escalar, pero también podríamos mandar una función. Por ejemplo, le vamos a pasar window.alert es una función. ¿Sí? Si nosotros ejecutáramos window.alert en un browser, ¿qué veríamos? Ahora vamos a abrir un browser distinto. ¿Sí? Es una función que nos ofrece el navegador, ¿para qué? Para avisarnos de cualquier cosa en la ventana, digamos. Por ejemplo, hola. ¿Sí? Es una función. Entonces la vamos a aprovechar. A nuestro componente le estamos pasando una referencia a una función cualquiera. Y nosotros acá, dentro del componente, la podríamos invocar como si fuera una función. ¿Sí? Por ejemplo, props.avisame, abro paréntesis, estoy dentro del componente. A ver si se ejecuta esto. Bueno, seguramente está teniendo algún error, no lo estoy viendo acá en la consola. Sí. Bueno, hay un tema de seguridad acá que no me está dejando llamar a esta función, pero podemos usar otra función que sea más amigable. Por ejemplo, vamos a crear una función cuando termine. Se llama así. Cuando, avísame, cuando termines. ¿Sí? Cuando termines lo que vamos a hacer es, por ejemplo, bueno, hacer un console log. No, algo que se pueda ver acá. A ver, ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Acá? No te seguí. Pero me va a pasar lo mismo, porque lo que le está pasando es como estoy dentro de CodePen. Bueno, sí, a ver, podemos hacer una cosa, dame título. Una función que se va a encargar de buscar, no sé, en algún lugar y devolvernos un título nuevo. Return, título evaluado por una función. La idea es que vean que se puede ejecutar, ¿no? Entonces, tenemos una función simple que nos va a retornar cuando le invoquemos un string. Y esta función se la vamos a pasar a nuestro componente para que nuestro componente la ejecute. Entonces, podríamos decir que el título, en vez de ser un string, podríamos decirle que es una función. Dame título. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro componente, en vez de escribir el título así a secas, lo vamos a invocar. Fíjense, en vez de decirle mostrar el título, llámalo y el resultado de esta invocación nos va a devolver el título que realmente vamos a mostrar en pantalla. Lo que estamos viendo ahí es un comportamiento muy potente en JavaScript. A los componentes le vamos a pasar datos escalares, como los números, los strings, un array, un objeto, pero al poder tener la posibilidad de pasar una función,
empezamos a ver que nuestro componente no está aislado. Nosotros como componente podemos recibir funciones para podernos comunicar con nuestros padres, ¿sí? Al igual que un callback. En realidad, básicamente, es para usarlo como callback. Si el hijo quiere comunicarse con nuestro padre, esa va a ser la forma de hacerlo. Supongamos que por alguna razón, por algún evento, algo que pase, por ejemplo, pasó el tiempo o recibimos un dato de la base de datos, necesitaríamos que este valor cambiara. Con este tipo de componentes, así como está ahora, la única forma de que tenga un nuevo valor es volverlo a llamar, ¿sí? O sea, hay que pedirle que se vuelva a ejecutar. Acá, ¿cómo lo estamos ejecutando? Por ejemplo, vemos en la línea acá que en esta línea que está acá, estamos pidiéndole al componente que se ejecute, que nos dé una representación de la vista. Y después, esa representación de la vista, pedimos la reconciliación. Si nosotros quisiéramos un nuevo título, mostrar un nuevo título, tenemos que este mecanismo de generar el árbol virtual y el render, volverlo a ejecutar. Esto lo habíamos visto, pero lo volvemos a repetir. Miren. ¿Sí? Por ejemplo, con setTimeout. Después de un tiempo, volvé a generar una nueva representación de la vista y volvé a renderizarlo. Por ejemplo, habíamos puesto 2 segundos y tendríamos que generar una nueva vista, ¿sí? Que puede ser una vista completamente distinta. No necesariamente tenemos que renderizar el mismo elemento, pero vamos a renderizar una nueva vista. Que por ejemplo se llame, título se llama después de un tiempo. Como nosotros creemos que title es una función, tendríamos que hacer una especie de pregunta. ¿Qué sos? ¿Una función o sos un string? Y si sos un string, te muestro, y si sos una función, te invoco. Así que es lo que tendríamos que hacer dentro de nuestro componente. Nosotros a veces podríamos recibir un string, a veces podríamos recibir una función. Así que acá podríamos hacer que vamos a un poco de ayuda a memoria. Por ejemplo, tenemos una función ¿sí? Si le ponemos un typeof de nuestro dato y tenemos como respuesta function, es que se puede ejecutar. Así que podríamos hacer esa pregunta. Si typeof props title es igual a function, ¿sí? Podríamos decirle que el título sea la ejecución de esa propiedad. No sé si la estoy complicando un poco, pero era para ilustrar el re-renderizado. Y si no, el título. O sea, el título es, si sos una función, ejecutate y devolveme lo que tengas, y si no, es el título. ¿Perdón? Ay, me perdí, ¿dónde estaría? La segunda línea, bat. Ah. Bien. A ver. Waiting dice. ¿Perdón? El create. Gracias. Live coding. Ahí va. Bueno, debe haber tenido un error, ¿no? La segunda ejecución. Bien, ahí apareció. ¿Sí? Bien, entonces, cada vez que llamemos a este componente, lo vamos a ejecutar como una función. Se va a renderizar, va a generar una vista a partir de los datos que le pasamos como argumento. Si quisiéramos volver a pedir una nueva representación, tenemos que volver a llamarlo, volver a llamarlo. Estos componentes se usan y se usan bastante. Se usan generalmente para mostrar datos,
pero no para controlar la aplicación, porque si no tendríamos que hacer que nuestra aplicación fuerce el renderizado todo el tiempo. ¿Sí? Dentro de React vamos a ver que hay dos tipos grandes de componentes. Los que vimos recién, que se llaman componentes de tipo stateless, ¿sí? Son implementados como funciones. Y tenemos después los componentes del tipo stateful. ¿Sí? La pequeña diferencia es que los componentes stateless van a generar una representación de la vista en base a los datos que reciben como argumentos en las props. ¿Sí? Van a hacer un montón de cosas, van a hacer if, van a preguntar, van a ejecutar funciones, van a hacer lo que tengan que hacer, pero su respuesta va a ser una representación de la vista y nada más. Mientras que los stateful van a estar corriendo todo el tiempo, guardando información y pudiendo ser autorrenderizándose por un evento. Si la forma de implementar un componente del tipo stateful básicamente va a ser con clases. ¿Sí? Entonces, nuestra aplicación podríamos transformarla en stateful de esta manera. Fíjense, en vez de poner function app, vamos a ponerle class app. ¿Sí? Y React nos pide que nuestros componentes de tipo stateful extiendan una clase que ellos nos brindan. ¿Sí? Las clases es una característica del lenguaje nuevo. Por eso algunos navegadores ya lo están soportando, los que no necesitan este proceso de transpilación. Este componente va a ser capaz de acordarse de cosas. ¿Sí? Y lo único que nos piden es que extienda esta clase React Component y que implemente un método sí o sí. El método se tiene que llamar render. Y va a funcionar de la misma manera que la función. Nos tiene que retornar la representación de la vista. Por ejemplo, vamos a retornar la misma vista. ¿Sí? Title, ¿dónde está definida? La podemos obtener de las props también. ¿Sí? El componente del tipo stateful no recibe las propiedades como argumento como habíamos visto antes, sino que las tiene dentro de la instancia. Entonces nos vamos a copiar una parte acá, por ejemplo, donde dice, no veo mi cursor, ahí va. Vamos a borrar esto que ya no sirve más. Dentro de este método, vamos a decir, title, obtenelo, pero no de prop title, porque no está más props. La tengo como una propiedad de la instancia de la clase. This props title. Y hacemos lo mismo. Si es una función la ejecutamos y si es un string, que devuelva lo que tenía. ¿Sí? En teoría esto tendría que estar funcionando de la misma manera. Bien, ahí vimos que se actualizó, funciona de la misma manera. Bien, entonces, la diferencia básicamente es que ahora este componente es capaz de recordar cosas. Por ejemplo, un valor numérico. ¿Sí? Vamos a hacer que se acuerde un valor numérico. Y que ese valor numérico lo podemos ir alterando con los clics del mouse. Así que vamos a agregar a nuestra aplicación un par de elementos más. ¿Sí? Vamos a agregarle a nuestra aplicación un botón incrementar. ¿Sí? Y vamos a agregarle también un valor numérico. Bien, ahora le vamos a poner el número. Lo que sí vamos a sacarle es este timeout que nos está modificando la ejecución de la aplicación. Lo vamos a sacar. ¿Sí? Y vamos a dejarlo ahí. Bien. El típico ejemplo. Cada vez que le hacemos clic, la idea es que se vaya incrementando un valor que tiene guardado en su estado interno. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Los valores que él puede almacenar, los va a almacenar en una propiedad que se llama state. ¿Sí? En this state va a tener un objeto donde ahí va a guardar toda la información que este componente va a recordar. ¿Sí? Esta información la puede inicializar el componente,
la puede inicializar a partir de datos que recibe las propiedades y la puede ir modificando. Tiene derecho a hacer todas esas cosas. Lo que, a diferencia de las props, que las recibe y las puede leer, no las puede tocar. El state sí lo puede tocar. ¿Dónde lo podemos inicializar? Al principio de todo, cuando se inicia la clase, en el constructor, por ejemplo. ¿Sí? En este momento es el momento donde podemos ponerle un valor inicial al estado. Por ejemplo, thisState, dijimos que era un objeto, ¿sí? Inicializamos en la propiedad count un valor 0. Ahí arrancamos. Como esta clase está extendiendo de otra, nosotros tenemos que respetar la firma del constructor de la anterior. No podemos sobreescribir el constructor y dejarlo así. Entonces, aparte de hacer esto, tendríamos que invocar a super, que es el constructor de la clase derivada, y pasarle las propiedades que la está recibiendo cuando el componente es instanciado. Entonces, ¿sí? De esta manera, inicializamos nuestro componente con un estado inicial y respetamos la firma de nuestra clase derivada. Si queremos mostrar este valor en la pantalla, hacemos la misma interpolación que hicimos con las propiedades. Bien. Entonces ahí vemos el 0. Ahora lo único que tenemos que hacer es tratar de reaccionar al evento del clic, ¿sí? Nosotros acá hicimos nuestro propio componente que se llama app y lo llamamos con el menor y mayor tipo HTML, tipo XML. En ese momento le estamos diciendo al componente, danos tu representación. App es un componente que creamos nosotros, pero también estamos usando otros componentes. Div, H1, button, son componentes también, no estamos hablando de HTML, son componentes que nos ofrece la librería React. Entonces estos componentes van a hacer la mímica como si fueran elementos del DOM real, pero en realidad son componentes de React. Y van a funcionar muy similar. Por ejemplo, van a poder ejecutar cosas que le pasemos a la propiedad onClick. Así que, como el onClick del HTML, podríamos tranquilamente mandarle un atributo onClick y en lugar de mandarle un string con una función que está en el scope de donde se está ejecutando, le podemos pasar realmente una referencia a una función que tenemos. Esto generalmente se hace con un método en esta clase. Por ejemplo, incrementar. Agregamos un método. Entonces, cuando le hagan clic a este botón, llama a esta función. Esta función la tengo en un método de mi clase, así que vamos a poner this.incrementar. Bien, entonces, el botón, cuando se haga clic, va a recibir una función como recibimos recién nosotros en nuestro componente una función, y va a saber que la tiene que simplemente ejecutar. Cuando le hagamos clic, lo que va a estar pasando es que se va a estar incrementando, se va a estar llamando esta función. Inmediatamente lo que tendríamos que hacer es, cuando alguien nos llama, es alterar el valor del estado. ¿Sí? Bueno, acá es donde aparecen los primeros problemas cuando empezás a programar componentes con clases. El componente botón va a recibir una función, no sabe de dónde viene esta función, no sabe que vino de un componente, no sabe que vino de una instancia, de una clase, no sabe nada, solamente recibe una referencia de una función. Entonces, cuando la llame, nosotros quisiéramos acceder a la propiedad thisState, pero no va a estar disponible. ¿Sí? Cuando el botón llame a la función incrementar, se va a ejecutar y va a decir this, no sé quién es, no está definido. ¿Sí? Ese es un problema de bindeo que hay que solucionarlo. Hay varias formas, pero para ser rápido, porque ya estamos ahí con el tiempo, lo que vamos a hacer es, hay varias opciones, varias alternativas. La clásica sería forzar al incrementar el bindeo. ¿Cómo se haría esto?
cada uno de los métodos que vamos a usar para mandárselos como atributos a otros componentes, los tendríamos que bindear para que cuando sean ejecutados se acuerden de que están en este ambiente, en el ambiente del componente. Entonces, cuando alguien llame a incrementar, el dis va a estar definido previamente por la construcción acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo así y después vamos a ver que se puede mejorar un poquito más. Entonces la idea es, tenemos que incrementar la propiedad count del state. ¿Sí? Por ejemplo así, React nos pide otra cosa más. No cambies el estado interno del componente mutándolo. Lo tenés que hacer a través de un método que te va a ofrecer la clase que estás extendiendo, que se llama setState. setState recibe un objeto con las modificaciones que querés vos hacerle al estado interno. Así que setState le tenemos que pasar un objeto, abrimos las llaves y cada una de las claves son esas propiedades del estado que queremos modificar. Ahora tenemos una sola, pero si tuviéramos varias, podríamos decirle, quiero que me modifique solamente estas 2, 3, 4, ¿sí? Le tenemos que decir, cambiate a este nuevo valor. ¿Y cuál es el nuevo valor? El que tenía más 1. ¿Sí? Fíjense que le estoy diciendo lo que tenías más 1, pero no te estoy modificando el que tenías. No te estoy haciendo el más que va a mutar el valor interno. Es una regla que nos pone React. ¿Por qué? Bueno, es una explicación que tiene que ver con la performance, que no nos vamos a ver mucho en ese detalle. Ahora fíjense, cuando hacemos clic, está haciendo dos cosas básicamente. ¿Cambiando el estado interno? Sí. Lo estamos cambiando con el método que nos ofrece React sin alterar el estado interno. Y otra cosa que está produciéndose solo o de forma automática es el React DOM render, solo. El setState va a hacer eso, va a desencadenar que se vuelva a producir el render por sí solo. Solamente para mostrarles cuál sería el efecto, yo voy a comentar estas líneas que están acá. Si en incrementar, en vez de haber llamado a setState, hacía el count más, internamente la clase iba a cambiar su estado interno. Pero al hacer clic no está pasando nada. Básicamente porque nadie le dijo a React, tenés que volver a representarte, volverte a representar, que lo estaba haciendo setState. Bien, una cosa más. setState no lo va a hacer de forma instantánea, inmediata y de forma sincrónica. Lo va a hacer cuando React quiera. Ese cuando React quiera nosotros no lo podemos controlar tan fácilmente porque va a determinar a partir de todos los cambios que se van a estar produciendo en la interfaz cuál es el mejor momento. Los va a empezar a apilar y cuando tenga un ratito los va a meter todos juntos. Entonces, después de llamar a setState, si nosotros quisiéramos ver el valor que tiene el state en esta línea de abajo, todavía no se ha actualizado en este lugar. No lo voy a mostrar porque tendría que llamar alert o algo para mostrar, pero tengo unos temas ahí con CodePen. Pero en esa línea, el state todavía no ha sido modificado. Le pedimos a React que en algún momento, cuando tenga un ratito, lo haga. Como esto no lo hace instantáneamente y lo va a empezar a encolar, no sabemos cuántas cosas tenía encolado para modificar. Capaz que ya se habían encolado un par de setState más. Pero en esta línea de arriba, lo que le dijimos es, bueno, vos vas a hacer lo que tengo ahora mismo más 1. Esto puede producir, al no hacerse de forma sincrónica, que empieza lo que se llama una race condition, ¿no? Como que hay dos cosas que pueden pasar al mismo tiempo. Entonces podría pasar hipotéticamente, teóricamente, no en una forma real, es muy poco probable que pase, por lo menos en este ejemplo, es que dos eventos hayan modificado el state de tal manera de que hayan entendido que nacían con 1, los dos se pidieron sumarle 1 y el resultado fue 2 en vez de 3. ¿Sí? Porque uno le ganó al otro y bueno, pisó el valor. Para evitar esto, en vez del setState pasarle un objeto, lo que le vamos a pasar es una función.
Y esta función la va a ejecutar React en ese proceso de ahora tengo la posibilidad de cambiar el estado, que no es ahora mismo, sino cuando yo pueda. Y voy a recibir como argumento el estado previo. ¿Y qué tengo que hacer? Retornar lo mismo. Sí, esto es casi como una regla, acuérdenselo, cuando tienen que hacer una modificación del estado del componente que depende del estado actual, no busquen al estado actual de la clase, sino mándenle una función. ¿Sí? Va a funcionar igual, pero van a evitar que se produzca esa condición de carrera o de race condition que puede llegar a pasar de que se ejecuten dos eventos al mismo tiempo tomando valores iniciales iguales y el desencadenante puede ser algo que no esperaban. Sí, pero se ejecuta cuando, en la secuencia que React decide en el lugar que no sabes dónde es. Claro, se estaquea. Exactamente. Bueno. ¿Un poquito más? No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, a ver si lo que vamos a hacer es salir de CodePen porque estamos medio trabados acá con el tema de hacerlo crecer un poco, así que lo que vamos a hacer rápido, a ver si podemos entrar acá. Hace poquito salió en npm un comando interesante que lo vamos a estrenar acá hoy mismo, que se llama npx. No sé si ya lo estuvieron usando. Bueno, el npm es el sistema de paquetes donde podemos bajar las dependencias de nuestro proyecto, pero hace poquito, seguramente que con la pelea que tiene con Yarn, ahí están cabeza a cabeza, sacaron un comandito que se llama npx que nos permite ejecutar binarios que están publicados en internet sin instalarlo previamente como comando global. ¿Sí? Hay una aplicación que es semi-oficial de Facebook que nos permite crear nuestra aplicación rápidamente, a diferencia de lo que vimos en la primera charla que le hicimos medio a mano, que se llama Create React App. Entonces, vamos a ejecutar npx, a partir de 5.3 creo que está, o sea, si no tienen esta versión de npm, van a tener que actualizarse. npx ¿sí? Create React App, básicamente lo que va a hacer es crearnos una aplicación de React mínima, chiquitita para empezar a trabajar rápido, más o menos, o no más o menos, mucho más compleja de lo que hicimos la última charla. Bueno, para arrancar ya rápido a desarrollar sin hacer toda la configuración de Webpack y la configuración del transpilador y todo eso. Y npx lo que tiene de bueno es que lo va a buscar, lo corre y después ya está. Porque en definitiva cada vez que lo vamos a necesitar, básicamente lo que hubiéramos hecho antes era bajarlo globalmente, lo instalábamos y lo íbamos a ejecutar. Es como una forma rápida de hacer lo mismo. Bien. Tenemos el Sublime, vamos a hacer lo mismo que la última vez. Vamos a abrir ¿sí? Abrí el Sublime en la carpeta donde creé el proyecto y simplemente yarn start o npm start, ¿sí? El que usen más, el que usen seguido. Agarra el proyecto, lo compila, levanta el servidor local y te abre el navegador, todo en un solo comando. Lo mismo que hicimos la charla pasada. Entonces lo voy a poner en el mismo desktop acá. Con Create React App ya tiene algunas cositas interesantes que, por ejemplo, podemos importar CSS y SVGs y un par de assets que lo mete dentro de este paquetito
que tiene todo incluido, pero bueno, vamos a borrar todo esto que nos sirve. Vamos a probar. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos nuestro componente de aplicación que podríamos... ¿Sí? ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Así como experiencia ya desarrollando, ponele que vos ya tenés un frontend bien maquetado y todo, y tenés que renderizar porciones y tenés muchas clases metidas ahí dentro de los tags de HTML. Después como vos tenés que volver a renderizar eso, no se vuelve así medio tedioso a la hora de volver a estructuras de HTML y eso. Cuando te Porque acá viste es como decir, bueno, yo pongo un div, lo dibujo y ya está, digamos, pero eso tener una tabla donde vos páginas y esas cosas, digamos, ¿qué tal es? Bien. La pregunta se entendió, ¿no? Si cuando la aplicación es más compleja, no un div o un H1, si esa aplicación... Claro, vos a la hora de meter React, digamos, y renderizar porciones, por ejemplo, esa tabla que siempre va a ir cambiando, ¿qué tal es la experiencia esa, digamos? Creo que es lo más difícil. Bien. No tengo acá ejemplos, pero React, ahí dando vuelta hay unos videitos donde muestran aplicaciones muy complejas en cuanto a elementos del DOM que se actualizan todo el tiempo, moviéndose y cambiando de información todo el tiempo a grandes velocidades. Y lo que tiene interesante React es algo que a nosotros nos saca esa complejidad como desarrolladores, ¿sí? La librería está pensada justamente para manejar eso por su lado. Nosotros tenemos que preocuparnos solamente por representar ya lo que la vista tendría que ver. Pero lo hace de una manera muy eficiente. Muy eficiente. Pero bueno, sí, pareciera que una aplicación grande tendría esa penalidad de performance, pero realmente lo está haciendo muy bien. Y no solamente lo está haciendo muy bien las versiones actuales, sino bueno, una charla de Lenny que sabe mucho de React, que ya nos contó que las versiones, la que se viene, que es Fiverr, lo maneja incluso de una manera mucho mejor. Así que en cuanto a lo que tiene que ver con performance, React está pensado justamente para eso, para aplicaciones grandes. O sea, no lo he usado en aplicaciones muy grandes, pero sé que está hecho para eso. Para yo hago Java y hago muchas consultas con el reportes con tablas y eso, y digo, bueno, no sé qué onda. Angular tiene todo lo que es del MVC. Bien. Y esto termina haciendo una vista simple, digamos. Es solamente la vista. Si en tu pantalla se ven 100 registros de tu base de datos de millones de registros, React va a manejar los 100 registros, no va a tener los millones. ¿Sí? Y si tu aplicación es súper compleja con mucha información, React solamente maneja lo que se está viendo aquí y ahora, digamos. Si vos paginas a la siguiente página, React no se va a preocupar de los millones, sino se va a preocupar solamente de mostrarte los que tiene que ver en esa página. De alguna manera, ahí se baja un poco la complejidad de tu aplicación, más allá de que tenga más data que no se está viendo en este momento. Sí, porque por ejemplo esto es como que vuelve a la vieja filosofía de HTML, pero sin hacer el documento y todo eso. Exactamente, sí. Y escribir directamente los tags. Sí, sí, como que vuelve un poco a eso. Yo creo que estamos en tiempo, se extendió un poquito la charla. Vamos a hacer una ronda de preguntas y la idea básicamente va a ser que lleguemos, se nos hizo largo, a hacer el chat pero hagamos una ronda de preguntas, ¿no? ¿Sí? Si tienen... A ver. Cuando mostraste el ejemplo y en el constructor tenías que enviar una función, dijiste que había, esa era la manera clásica, que había otra manera. Sí. Y me interesa mucho saber cuál sería esa manera. Bien. No es una característica de JavaScript estable. Es una característica que está hoy en Stage 3. ¿Se acuerdan de lo que era Stage? Básicamente tenemos Stage 4 que es estable, 3 es casi estable, 2 es una propuesta, 1 es muy inestable, 0 es una idea loca que apenas escribieron 2 líneas. Esta característica está en Stage 3, así que yo creo que, salvo que pase algo muy raro, va a llegar. La idea sí, básicamente se llama propiedades de la clase, como si fuera... Básicamente lo que puedes hacer es ponerle
Perdón, me dijiste el video, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo mismo para las dos cosas. El estado inicial, en vez de ponerlo en el constructor, fíjate que lo saqué y lo puse ahí. Esto se convierte como una propiedad de la instancia, no una propiedad estática, sino una propiedad de instancia, ¿sí? Como si lo hubiéramos puesto directamente en el constructor. Y esta propiedad puede ser un tipo de dato cualquiera, puede ser una función, por ejemplo, incrementar. Y nos vamos a hacer, fíjate lo que hice. Saqué el constructor, saqué la palabra super y saqué el video. Pero ahora no es más un método, ahora es una propiedad de la instancia. Es una propiedad de la instancia que le podemos poner un número, una función, lo que sea. Pero le pusimos una función, pero no cualquier función, una función del tipo arrow. Y a diferencia de las funciones tradicionales, las funciones de tipo arrow tienen una característica extra todavía, que es que como que absorben el dis. Dejan pasar el dis. Si hubiéramos hecho lo mismo, incrementar, y en vez de haber puesto una función tipo arrow, hubiéramos puesto la clásica así, esa función no nos deja pasar el dis y vamos a tener el mismo problema de antes y va a decir dis no existe, error. Entonces, como que acá matamos dos pájaros de un tiro. Evitamos bindear y podemos poner el state inicial ahí, sin llamar a super y todo eso. Y vamos a ver si funciona. Sí, funciona. ¿Esto es no un issue o es un feature? No, esto, el que incrementar, por ejemplo, cuando vos lo definís, no está dentro de la clase. Es decir, no está bindeado por default. ¿Es a propósito o es...? A ver, es un efecto secundario que nos da la arrow function. Pero está dentro de la clase. Bueno, si no es que está bindeado por default, es que cuando vos pones una arrow function, el disk lo absorbe del ambiente donde esté el disco. A ver. Ahí que forzás en el constructor que vende el elemento. ¿Por qué no lo bindearías? ¿Con qué funcionalidad vos declararías una función ahí y no la bindearías nunca? ¿Cuándo hay funciones que no hace falta bindearlas? Las que no pasás a los componentes hijos. Fíjate que esta función incrementar no es un método cualquiera, sino es un método que se lo estamos dando prestado un ratito, le estamos diciendo acordate de llamar acá, como callback para el onClick que está acá abajo. En este caso particular se genera un problema de que onClick va a tratar de ejecutar una función, pero como si fuera una función común y corriente. Pero si vos estás trabajando con métodos que van a ser invocados dentro del componente, no hace falta el bindeo. Ok, gracias. Vale. Una aclaración que capaz que se mezclan, que está bueno aclarar, que hay características de las que estás explicando vos que son de JavaScript, de ECMAScript 06, por ejemplo el arrow function, que no se esté bindeando el método a la clase es una característica de los que desarrollan JavaScript y React usa esas características. Entonces, por ahí para lo que es la definición de React hubiese sido mucho más fácil si se bindeaba, pero digamos, no es algo que forma parte de lo que se desarrolla en JavaScript. ¿Se entiende? Perdón, para los que desarrollan React.js, o sea, no es algo que... Bueno, hay otra característica, la voy a probar ahora, no sé si va a andar. Si no queremos usar las propiedades de clase con arrow function, podríamos hacer esto, mirá. Bien, a ver. Me está tirando un error acá. Expected token. Bueno, ahí está. Sí, no, tiré un error acá, no sé qué pasó. Vamos a pasar este proyecto a... Un segundito, lo hacemos rápido.
Bien. Está andando. Y si le sacamos el error function, le ponemos la función tradicional, tendría que tirarnos el error. Bien. Pero si hacíamos, esto no sé si está, pero le ponemos 2 puntos, 2 puntos. No lo está tomando el 20. Búsquenlo. Hay una forma nueva que es con 2 puntos, que es como bindearlo acá en este lugar, pero bueno, no están dando acá con los presets. ¿Pregunta? Sí, hablaste de los componentes stateless y stateful. Sí. ¿Cuándo es conveniente usar uno o el otro? Bien. Voy a ser radical en esto. Tendrías que tener un solo componente con estado. O sea, sería lo ideal. Lo ideal es que no tengas más que una sola clase y el resto son todos function. El problema de tener solamente funciones es que tienen que recibir todo lo necesario para funcionar, digamos. Todo. Los valores, todos los callbacks. Eso no habría problema si estuvieran todos, se fueran todos los componentes hermanos, porque habría un solo padre y le diría, esto es para vos, esto es para vos, esto es para vos. Pero en una arquitectura de componentes vas a tener una jerarquía grande. Entonces, si vos tenés un solo componente que piensa y todos son stateless, y quisieras pasarle un callback al último de los hijos, tenías que hacer un pasamano. Y esto se hace así, se van pasando de padres a hijos esas funciones que los hijos del más el fondo van a usar. Para evitar esa cadena, esa cascada infinita, que a veces puede ser, dependiendo de la complejidad de la aplicación, puede ser inmanejable, tenés que usar a alguien que te ayude. Los que te van a ayudar en este caso, por ejemplo, son los manejadores de estado, como Redux se llama, que va a hacerte que la posibilidad de hacer como conexiones, tipo autopista, donde todos tus componentes son funcionales y a veces metes una capa de Redux para conectar un solo cerebro, un solo stateful component con esa capa que está muy desconectada abajo. Pero es un concepto un poquito más avanzado. La respuesta en general es, en la práctica vas a estar muy tentado de meterle estado por todos lados. La gente más purista va a intentar hacerlo que no hayan más que un solo componente con estado. ¿Se te ocurre algún error o mala práctica en el armado de los componentes que sea común para alguien que está empezando a crear? Yo creo que tiene que ver un poco con esto de las reglas que te impone el framework, que son a veces difíciles de aceptar. No llegamos hoy, tenía ganas de llegar, pero hay un concepto que se llama componentes controlados o no controlados. ¿Sí? A ver si lo hacemos rápidamente. Acabo de agregar un componente nuevo en mi pantalla que es un campo de entrada de texto. Este componente que está acá, le podemos poner texto. Según la filosofía de React, esto está teniendo un estado interno que no estamos pudiendo controlar. Como dijimos, no pueden haber mucha gente que piense, tiene que haber uno solo. Esto estaría mal, pero tendrías ganas de hacerlo porque es muy fácil y estás acostumbrado a que el input funcione solo. Si al componente le pusieras sin querer un valor con un texto inicial, típico de una aplicación de carga de datos, y quisieras cambiar este valor, no lo podrías hacer nunca. Yo creo que capaz que por ahí vienen los errores más comunes, que uno va a tender a evitar esas reglas que nos pone el framework en pos de seguir haciendo la aplicación como estábamos acostumbrados. Esto nos dice, bueno, esto no está mal, esto básicamente es una idea que tienen ellos
que es que el control de los componentes no tiene que estar dando vueltas por todos lados, sino que tiene que estar concentrado en el único, en el padre de todo. Entonces, lo que tendrías que hacer es por cada uno de estos elementos que se controlan solos, es controlarlos, ¿sí? Así que ahí tendrías que hacer un pasamano, decirle, bueno, alguien quiere cambiar algo, no sé, alguien quiere meter un nuevo carácter, avisarle al padre, el padre le avisa al padre, el padre le avisa al padre, y ese decide si es válido ese input y va a bajar de vuelta el dato hasta que llegue a la pantalla. Bueno, después los errores más simples podrían ser que, como estamos trabajando con XML, tenemos que acostumbrarnos a que no es HTML y hay algunas cositas que HTML nos facilita, como no cerrar tags y esas cosas. Más o menos por ahí. Sería una mala práctica bindear en el render, sí. Ahora con esto de las propiedades de la clase no necesitamos más bindear, ¿no? Pero en la época que todavía no estaba eso definido, estaba demasiado verde el spec, había mucho código donde la función terminaban así. ¿Sí? Es muy común ver de vez en cuando esto. Esto es una mala práctica. ¿Por qué? Porque el método render se va a ejecutar tantas veces como cambie la pantalla. Y bindear no es algo inocuo, inofensivo. Lo que está produciendo es una nueva función, está generando el código JavaScript, crea una nueva función y el proceso de crear consume tiempo que no está bueno. Entonces por eso se llevó al constructor los bindeos para evitar que cada vez que se renderee la vista provoque que aparezca una nueva función en el scope. Esto es lo que hacemos con las meetups de React.js. Como ven, es súper informal, es lo que preparamos, lo que venimos haciendo, en este caso lo venías haciendo vos. Y mi trabajo dentro de la meetup, también junto a César, es simplemente motivarlos a ustedes para que también vengan a dar las charlas sobre React.js o sobre lo que circule alrededor, sobre lo que tengan ganas que sepan que aporta a lo que es el ecosistema de desarrollo, tipo, puede ser sobre LLVM, puede ser sobre web, puede ser sobre code. Digamos, React.js no es solamente una librería como Angular que usas Angular y digamos, está todo cocinado dentro del mismo framework, no es un framework, es una librería. Entonces, hay muchas librerías alrededor o muchas cosas alrededor de las que se puede hablar y hacen al desarrollo con React.js. Así que lo que yo siempre les propongo es súmense, vengan de este lado, súmense al Slack de Meetup.js, a la comunidad. Es una comunidad muy activa, digamos, de gente como los que están ahí sentados, desarrollando y charlando sobre lo que les gusta, si les gusta trabajar con esto. Nada más, ¿querés comentar algo más? No, que la idea es seguir con estas charlas, que explicarlas la próxima si la podemos ir organizando. También feedback, nos sirve mucho la opinión de todos, las preguntas, a ver si les sirve, qué quieren escuchar, o también si lo quieren contar ustedes, estaría buenísimo. Sí, estamos los repos, tenemos el canal de YouTube, o sea que, o mismo Twitter, digamos, siéntanse libres a colaborar porque está buena la idea para que nos mantengamos conectados. Eso. Esto lo